más bonito del año, el mes de las flores, el mes de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y nuestra Madre. Así que tú y yo debemos de dar gracias, gracias, gracias a Dios por ella. Pero el primer domingo, que fue precisamente ayer, el primer domingo del mes en los Estados Unidos y en muchos países, se celebra también el mes de la madre. Pero ahora, específicamente en otros países del mundo como El Salvador, que es el país de esta servidora Sheila Morataya, se celebra también el mes de la madre. Así es que le quiero dar gracias a Dios en primer lugar por mi madre Santa María y por mi madre de la tierra, Hilda de Morataya, porque es la madre que me regaló. La madre que te regaló a ti también es un sueño de Dios para ti, para que te cuidara, para que te formara, porque eso es la madre. Como nos dijo, como nos dice, la madre que nos trajo al mundo, la que nos crió, la que más nos quiere, la mejor. Hay que dar las gracias a Dios por ella. Y dice algo, dice esta frase que me encontré. ¿Cuánto valdrá una madre que ni el mismo Dios quiso privar a su hijo al venir a la tierra de las caricias, besos y cuidados de una madre? Voy a invitar al Padre Blanco a que esté un momentito con nosotros antes de comenzar para que nos dé la bendición en este programa que pues es muy especial para mí. Padre Pablo Blanco, ¿cómo está? Por favor, denos su bendición porque hoy es el Día de la Madre en Latinoamérica, bueno, en El Salvador para nosotros. Muy bien, pues muy buenas tardes desde aquí, muy buenos días allí. Y en primer lugar, mis más profundas felicitaciones a todas las mamás por esa misión, por esa vocación tan importante que desarrollan en el mundo y en la Iglesia. Y entonces quería acompañarles con mi oración y con mi bendición, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que la oración más bonita que podemos rezar por las madres y para las madres es acudir a nuestra Madre del Cielo. La historia del origen del Ave María es bonita. Hay aquí una leyenda que dice que sí. Tuvo su origen en Toledo, cuando San Ildefonso en una noche escuchó cómo salían ruidos desde la catedral. Él pensó que había ladrones. Entonces, según la leyenda, él bajó a la catedral y de repente vio el siguiente panorama. Vio cómo en el coro, en la zona del ábside, estaban ahí todos los santos cantando. Y en el centro, es decir, en la sede donde se sienta el obispo, estaba sentada nuestra madre, Santa María. Y de repente todos se callaron, como dándole la palabra al obispo San Ildefonso. Sí. Cuéntale la leyenda que él hizo 3 genuflexiones, tal vez para ganar tiempo, y entonces dijo las palabras más hermosas que podía decir en honor de María, que son las palabras del arcángel San Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres, siguió entonces con las palabras que le dijo su prima Santa Isabel, ¿no? Entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La segunda parte dicen que es una producción de origen italiano, o sea que, digamos, el Ave María sería una producción latina en ese sentido, ¿no? Y terminar con la siguiente petición. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues quería empezar con esta oración y también con mi bendición a todas las mamás, especialmente la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Así sea. Gracias, Padre. Bueno, en un momento vuelvo con usted de nuevo. Y es que de verdad, amigos, ¿cuánto valdrá una madre que Jesús antes de morirse le encomendó al discípulo que más quería, no a otro cualquiera,
a su madre, a nuestra Madre Santa María. Y bienvenidos a este programa, Consuelo para el que sufre, para este lunes, lunes de la madre, como lo acabamos de ver en muchos países, en El Salvador, ayer en los Estados Unidos se celebró a las madres también, así es que por partida doble para mí, porque ayer me celebraron aquí en los Estados Unidos. Y ya lo he dicho, felicidades otra vez a mi querida madre Hilda de Morataya y a todas las madres de Valora Radio que cada día ponen su amor, su empeño, su talento para hacer de este apostolado, Valora Radio, una gran obra para Dios y para beneficio de todos los católicos en el mundo. Yo soy Sheila Morataya, estoy en vivo desde Austin, Texas. Soy una psicoterapeuta, una life coach, una escritora y ando en unas cosas más para servicio de nuestro Señor aquí en la tierra. Y es un día más, una semana más acompañándoles en este mes tan hermoso, el mes de las flores, el mes de mayo, el mes de las romerías, el mes donde nosotros podemos mirar mucho, mucho más a María para platicar con ella, para hablar de nuestros problemas y también de nuestras alegrías. Y ahora quiero invitarte a compartir este programa que está intencionalmente diseñado y a usted también, padre, si usted está en Facebook, usted en este momento puede compartir en su muro este programa desde Valora Radio para su muro y ahí le va a quedar inmediatamente. Bueno, pues este programa está diseñado especialmente para abordar temas difíciles, temas en torno al sufrimiento humano, temas en torno a cosas que nos cuesta mucho comprender muchas veces. Entonces, por eso cada invitado siempre es un sacerdote, porque no estoy aquí como una especialista, como una psicoterapeuta, aunque veo mucha gente llorar todos los días, aunque consuelo a mucha gente también todos los días, pero sobre todo la fe. La fe es importante cuando nosotros hablamos de sufrimiento y sobre todo porque nosotros somos católicos, para ahondar en el sentido profundo del sufrimiento y ese amor tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Y te invito también a seguirme en mis redes sociales y a inscribirte en mi canal de YouTube para que este programa lo puedas volver a ver las veces que tú quieras porque ahí quedan en el canal de YouTube. También a que te inscribas en mi página de www.sheilamorataya.com para poder recibir el boletín de noticias. Y bueno, si te acabas de conectar, vamos a empezar este programa, el programa de hoy, Benedicto XVI, la biografía. Estoy bien emocionada porque realmente es una excepción. Yo soy una seguidora, una admiradora y una persona que ha seguido el pontificado también del Papa Benedicto XVI y del gran legado que ha dejado a nuestra Iglesia Católica. Pues hoy vamos a hablar precisamente de él y nuestra iglesia hoy pues ya tiene un nuevo pastor, como lo sabemos todos, es el Papa Francisco. Pero quiero, sin más, pasar a presentarles a mi invitado, quien ya nos dio la bendición, el padre Pablo Blanco Sarto. Hay muchas cosas que decir del padre porque su currículum es impresionante, pero yo solo voy a leer ahora un poquitito para presentarlo como el autor de este libro. El padre Blanco estudió filosofía y teología en Roma, Múnich y Pamplona, y es doctor de estas últimas dos disciplinas. Publicó en el 2004 la primera biografía de Joseph Ratzinger en castellano y realizó su tesis doctoral sobre su pensamiento. Forma parte de la comisión editora de las obras completas de Ratzinger en castellano. En la actualidad enseña teología y antropología en la Universidad de Navarra.
Y es un verdadero privilegio y un regalo que usted nos acompañe hoy, querido Padre. Qué alegría tenernos con nosotros. ¿Cómo está allá hasta Pamplona? Pues gracias a Dios estamos muy bien, el gusto es mío, además en un día tan significado como hoy, encantado de compartir con ustedes estos momentos tan importantes. Sí. Sí, pues muchas gracias, Padre. Acá está, mire, este libro que yo lo voy leyendo así como usted me lo recomendó, despacito y cuando puedo y, y a donde lo abro, porque es tan denso, tan grande y es tanta la información que es una maravilla este libro, Padre. Yo le voy a hacer algunas preguntas, pero como aquí estoy inspirado, vamos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Claro. ¿Usted decidió escribir este libro? ¿Se lo pidieron? ¿O cómo fue que usted, o sea, en qué momento escribió este libro, Padre? Usted que es Sí. maestro y que da retiros, que es sacerdote, eso a mí me maravilla, créame. Bueno, la verdad es que este libro nació de un modo espontáneo. Como usted ha mencionado, yo estaba haciendo la tesis sobre un tal Ratzinger, ¿no? Entonces, efectivamente, publiqué una pequeña biografía, una introducción biobibliográfica sobre Ratzinger y su pensamiento, y luego más adelante resultó que ese tal Ratzinger había sido elegido papa, ¿no? Entonces yo vi cómo, en primer lugar, la imagen que daban algunos medios de comunicación o algunos periodistas a mí me parecía o incompleta o matizable, y entonces me sentí en la obligación de darlo a conocer. Yo me había dedicado a estudiar sobre todo su pensamiento y a veces me parecía que la imagen que ofrecían algunos medios pues, era un poco incompleta, ¿no? Y así me animé, primero publiqué esa pequeña semblanza, después ya ha venido una versión mucho más extensa, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Alemania, dedicándome también a mi investigación en teología, y entonces yo en realidad me dedicaba al diálogo católico-luterano, ¿no? Pero era un tema a veces duro, ¿eh? Porque Sí. el pobre Lutero sufrió muchísimo y a veces transmite esa tensión en sus textos, ¿no? Entonces yo descansaba con Ratzinger. O sea, Ratzinger es, dicen, el Mozart de la teología. Pues para mí leer a Ratzinger era como escuchar la música de Mozart, que dicen Wow, que es relajante, ¿no? así es. Usted sabe estas cosas, ¿no? Pero Sí. me contaron una vez que creo que fue allá en los Estados Unidos que hicieron un experimento y es poner precisamente música de Mozart a unas vacas, a unas vacas. El resultado es que Sí, las vacas producían más leche. O sea, pues en ese sí, sentido, definitivamente. pues en ese sentido para mí el leer cosas de Mozart, perdón, de Ratzinger en este caso, o visitar lugares donde él vivió o hablar con gente que le conoció personalmente, casi pues era una especie de hobby productivo, ¿no? Y entonces fui escribiendo poco a poco y ahora con el tiempo pues ha salido esta biografía, pues yo creo que suficientemente completa para dar una imagen pues más amplia de la figura de Sí, Joseph Ratzinger. sí. Bueno, pues le voy a preguntar de todos modos esto, aunque tengo otras preguntas, pero creo que nuestro público lo va a apreciar también. Este es un libro de casi 1000 páginas, padre. Sí. Entonces, ¿por qué una biografía sobre él y no una biografía sobre el Papa San Juan Pablo II? Aunque ya sé que hay, yo sé que hay, ¿verdad? Que por, o una sobre el Papa Francisco, que es el Papa que está actualmente. Pues la verdad es que esta pregunta es muy acertada porque Ratzinger
yo creo que está en función de estos dos papas, el anterior y el posterior. O sea, con Juan Pablo II colaboró durante 23 años y la verdad es que formaron un buen equipo, un Sí, tándem invencible, ¿no? ¿Sí? sí. Y ese servicio que él estuvo prestando a la Iglesia, yo creo que configuró también su personalidad y su mentalidad, ¿no? Y luego también es muy interesante el hecho de que el Papa Benedicto XVI haya renunciado. Entonces, el Sí, gesto de la renuncia no es solo un sí, gesto revolucionario, sino que sí, es también un gesto práctico, sí, porque Benedicto XVI pensaba, y lo piensa y lo reza, que la Iglesia necesitaba una gran reforma. Entonces, él pone las bases de esa reforma, hace un estudio, entrega la documentación, y es como si luego le entrega el testigo al Papa Francisco para que el Papa Francisco siga, ¿no? Y entonces, teniendo un papa argentino y porteño para más señas, ¿no? Pues ha continuado con esas reformas que él mismo había empezado, ¿no? Empezó con la reforma, con el tema, como ustedes sabrán, de los abusos por parte de algunos clérigos contra menores, ¿no? ujú, Después siguió con la reforma financiera, ujú, ¿eh? ujú. Y también la reforma a la curia romana, que el Papa Francisco está continuando, ¿no? Entonces, Sí, en ese sentido, se puede decir que Benedicto XVI empezó la operación limpieza o la operación reforma y que después el Papa Francisco ha continuado. sí, muy, 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 muy excelente explicación. Y aquí hay dos puntos a los que yo me quisiera referir. Usted en el libro también habla de que creo que es Benedicto XVI es el Papa de lo esencial. Sí, así lo llaman. El Papa de lo, sí, el Papa de lo esencial, el Papa de la palabra. Él va a Cuénteme. a los núcleos fundamentales de nuestra fe. Yo Ok, habitualmente suelo resumir el pensamiento de Benedicto XVI en 7 palabras. sí, La primera es cuénteme. amor, La porque 2 de primera. sus encíclicas van sobre este tema. Y para él el amor no es un tema puramente poético o romántico, es la esencia, el núcleo de la vida cristiana, ¿no? El Después amor. razón, porque el corazón humano no solo siente, sino que también piensa. Y digamos que razón y corazón van íntimamente unidos, ¿no? Después la oración, porque para él es el núcleo, la esencia de la misma iglesia, ¿no? O sea, la adoración, ese culto que la iglesia ofrece a Dios es como el núcleo fundamental, el corazón de toda la iglesia. Entonces, el cuidar esos momentos de encuentro con Dios es lo que alimenta nuestra vida diaria, ¿no? Ujú. Después, la creación para él también es muy importante. Todo este tema de la naturaleza, de la ecología, del medio ambiente, para él es un tema idénticamente cristiano y no es, También. sin más, un tema, digamos, ideológico o periodístico, sin más, sino que es eh, parte de nuestro credo, de nuestra fe, ¿no? Sí. Y después hay 3 últimas palabras la primera es, lógicamente, Jesucristo, que está en el núcleo, en el centro. El cristianismo no es la religión de un libro, sino de una persona que es Jesucristo. Después está la Iglesia, íntimamente unida a Jesucristo. Si habitualmente hay algunos que dicen Cristo sí, Iglesia no, él dice Cristo sí, Iglesia también, porque la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo y la esposa de Cristo. La Sí. última palabra es belleza, ¿no? Porque para él también la belleza es un constitutivo de la realidad, no es un adorno, no es un lujo, no es algo puramente anecdótico, sino que es algo profundamente real y por lo tanto profundamente cristiano también. Qué lindo, Padre, gracias. Pues estamos aquí este día muy especial de manteles largos, como decimos, hablando con el Padre Pablo Blanco Sarto, autor de esta biografía y de muchas
muchos libros más, pero es el autor de la biografía Benedicto XVI, un libro de casi 1000 páginas. Lo recomiendo muchísimo. Compartan este programa porque lo que el Padre Blanco nos está dando hoy es maravilloso, pues para cada uno de nosotros, para nuestros corazones, para nuestra vida interior. Padre, a mí siempre yo tengo una fascinación, usted ya lo sabe, tengo un respeto profundo por los sacerdotes. Yo rezo mucho todos los días por los sacerdotes, tengo una lista de sacerdotes por lo que yo oro y siempre encuentro una fascinación en los pontífices, pues, o sea, para mí San Juan Pablo II era todo, Benedicto XVI era todo y ahora Francisco es todo. Quisiera Muy bien. preguntarle, ¿qué encuentra usted de importante en la niñez de Benedicto XVI? ¿Qué tal vez ha sido igual una constante en la vida de estos grandes hombres, de estos santos que después se convierten en sacerdotes? Y que nosotros sea importante para nosotros conocerlo, saberlo, Padre. Interesante porque usted ha mencionado a Juan Pablo II, que vivió en su adolescencia la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en este caso, Joseph Ratzinger sufre la dictadura nacionalsocialista y la Segunda Guerra Mundial también en su infancia y adolescencia, ¿no? Esto le marcó profundamente. O sea, como el padre, por ejemplo, tuvo que emigrar, tuvo que ir de un pueblo a otro para no servir a los nazis. Y al final incluso se prejubila. O sea, que esta es una experiencia que le marcó profundamente. Cuando él habla de totalitarismos, cuando habla de la dictadura, relativismo, lógicamente tiene eso ahí en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Sí. Como yo cuando sobreviví a la guerra del Salvador, porque esas cosas lo marcan a uno cuando mataron a San Óscar Romero, eso nunca se olvida, por eso el pensamiento de uno se convierte en lo que es, definitivamente tiene razón. Sí. Claro, ustedes tienen esta experiencia común, ¿no? Sí. Y él mismo recuerda cómo para liberarse de esa tiranía de la dictadura nacionalsocialista, él decía que tenía como dos refugios. Uno era la belleza, la celebración de la liturgia. Ahí en Alemania, en Baviera, les gusta mucho cantar y cuidan mucho la liturgia. En ese sentido, frente a ese mundo un poco oscuro, ominoso, duro del nazismo, él encuentra ese refugio en la paz de la Iglesia, ¿no? Pero además, él dice, bueno, por un lado, la belleza de la liturgia, pero después también la capacidad de argumentar. ¿Por qué? Porque sus compañeros, sus colegas, le atacaban diciendo, oye, ese es católico, ese va a misa, ese dice que quiere ser cura. Y entonces, él tenía que defender la fe también con argumentos. Sí. Dice que, en cierto modo, de ahí viene su vocación a teólogo, su vocación hacia la teología, porque tenía que explicar aquello en lo que creía, ¿no? Entonces, exacto, así dice. Algo que incorporara, inclusive se volviera como científico. Eso es, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él tiene esa experiencia de confrontarse con la duda, con la objeción, con la crítica, que es lo que caracteriza también a su pensamiento. Su pensamiento no es simplemente, bueno, una exposición buenista, ¿no? O en términos más o menos edulcorados de la fe, sino que es una exposición de la fe que asume los retos, que hace frente a las dificultades, que responde a las objeciones. Y entonces, en ese argumentar, que luego también es un argumentar amable, porque él utiliza la poesía, las imágenes, etcétera, hace una presentación, digamos, como muy moderna y muy posmoderna al mismo tiempo, pues es donde sale ese deseo de hacer frente a las dificultades y a las dudas que siempre acompañan a nuestro acto de fe.
Ay, maravilloso, Padre. Fíjese que Dios me dio el regalo de estar en Bavaria hace unos 4 años Qué y bueno, qué maravilloso, porque yo quería conocer allí por él. Los sí. lugares realmente donde cuando yo viajo es por santos que yo he admirado. Mm, Entonces, cuando uno está en la tierra de estas personas, uno comprende la profundidad de vida interior, porque él viene de un lugar donde todavía hay mucho silencio. La belleza de Dios en esos pueblos de Alemania es extraordinaria. ¿Usted desde también ha luego. estado allí, padre? Me imagino que sí. Sí, tuve la suerte de estar un tiempo estudiando en Múnich, ¿no? Ay, sí. Y cuando podíamos nos escapábamos, cogíamos un billete barato de tren, nos íbamos a visitar también los pueblos y visitamos el pueblo natal de Ratzinger, y luego los distintos pueblos en los que él vivió. Y Ujú. luego, por supuesto, yo vivía al lado del lugar donde estaba alojado cuando él era seminarista y estaba estudiando allí en Múnich. O sea que en cierto modo también hice ese recorrido por Sí, los lugares de la vida de Ratzinger. sí, muy bien, padre. Entonces, ahora le quiero preguntar, ¿qué edad tenía el Papa cuando recibió su llamada al sacerdocio y qué fue lo que, porque en el libro lo cuenta, qué es lo que sus padres hicieron para que él realmente pudiera hacer realidad esta vocación de ser sacerdote? Bien, la verdad es que él no cuenta o no dice que era en una edad concreta. Sí. Dice que más bien fue como adentrarse, como sumergirse en un océano infinito de amor de Dios. Es verdad que su familia era gente de iglesia, que iba con frecuencia a ella, pero eso evidentemente no es todo, porque hace falta una decisión personal y por eso él fue poco a poco. Empezó, como decíamos, disfrutando de las celebraciones en la iglesia con la música de Mozart y los coros que hay ahí en Centro Europa, en Baviera especialmente. Después él se hizo con un misalito, con la traducción al alemán de la liturgia en latín, muy famoso el Schott, y ahí descubrió también la poesía, la historia, la teología, la espiritualidad. Y poco a poco fue creciendo en ese trato y intimidad con Dios. Pero hay una experiencia que también me marcó profundamente a la hora de tomar la decisión de responder afirmativamente a esa llamada que Dios le hacía. Y fue precisamente la experiencia de la guerra. Sí. Esa experiencia le llevó a él y a otros a entregarse a Dios, a decidirse a servirle por medio del sacerdocio. La verdad es que en tiempos duros, puede ser la guerra o puede ser esta pandemia, eh, podemos formar parte de aquellos que se quejan interminablemente o de los que dicen, bueno, esto es una oportunidad, los que se arremangan y se ponen a trabajar, ¿no? Y como siempre, es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío Ujú. y verlo también como una oportunidad que nos está dando Dios. Y entonces él se preguntó, ¿yo qué puedo hacer para levantar a Alemania y Europa después de esta terrible guerra? Bueno, por responder a lo que Dios me pide. Entonces fue cuando descubrió la llamada de Dios. Y si la guerra terminó en el 45, estuvo un tiempo en un campo de concentración aliado, y después, en enero del 46, se pudo incorporar al seminario de Frisinger para seguir respondiendo a esa llamada de Dios. Sí. Bueno, padre, dice en alguno de los artículos que leí yo sobre algunas entrevistas que le han hecho a usted, uno de ellos dice, la obra de Ratzinger ha sido decisiva, explica Blanco, para el reencuentro de posmodernidad y fe, no porque haya propuesto rebajar el dogma, sino por su apuesta por la apertura de la razón, de una razón en definitiva católica. Esto me encanta, padre. ¿Nos puede decir un poquito más a qué se refiere con esto? A una razón en definitiva católica. Sí, es lo que él llama una razón ampliada. A veces pensamos que la razón es puramente matemática, puramente técnica, puramente instrumental, puramente científica, que solo mide o pesa.
que solo cuantifica. Eso es una razón útil, desde luego, y gran parte de la ciencia y la técnica vienen a través de ese uso de la razón. Pero, ¿qué hacemos cuando llegamos a realidades como el amor o la belleza de un edificio o la misma libertad? Ahí la razón enmudece. Entonces hace falta escuchar también a esas razones del corazón, de las cuales hablaba Pascal, ¿no? Entonces, la razón que propone Ratzinger yo creo que es una razón también muy postmoderna en el sentido de decir que es una razón ampliada, él dice, una razón abierta. Y podríamos decir, ¿abierta a qué? Bueno, pues abierta, por ejemplo, a la ética. Porque a veces en nombre de la razón se han cometido atropellos y crímenes como Auschwitz. No hay nada más racional y científico que Auschwitz. O Hiroshima o Chernobyl. Y entonces tiene que ser una razón abierta pues, a la ética, al mundo del arte y de la belleza, al mundo de la religión, ¿por qué no? Y entonces esa razón ampliada, primero es capaz de responder a los retos de la posmodernidad y después es capaz de captar la realidad en toda su riqueza y en toda su totalidad, ¿no? Entonces, a mí esto me parece una propuesta genial por parte de Ratzinger y por eso digo que, hombre, no es un papa posmoderno, pero sí es un papa, podríamos decir, para la posmodernidad. Definitivamente que sí, padre. Y a usted, al escribir la biografía de él y pues toda esta investigación tan fascinante que usted ha hecho, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted personalmente como persona, como sacerdote, como hijo de la iglesia? Pues es difícil de contestar, pero lo que más me ha llamado la atención es esto de lo que hablábamos, su disponibilidad para hacer lo que Dios le pedía en cada momento. Muchas de las cosas que Joseph Ratzinger ha hecho en su vida pues no eran ni queridas ni deseadas por él, pero se dejó llevar. Él no quería ni ser obispo, ni prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ni por supuesto papa, pero vio que Dios se lo pedía y dijo que sí a esa llamada. También pienso que el mismo acto de la renuncia es un acto de obediencia a Dios. Él dice que fue una decisión tomada en conciencia, que la conciencia es donde habla Dios. Así es. Él se da cuenta de que la Iglesia necesitaba una reforma y que la reforma debía continuar y que él en esos momentos no tenía suficientes fuerzas. De modo que, como decíamos, él le pasó el testigo a otro más joven, argentino y porteño, para más señas, y así hemos seguido adelante, bajo el soplo del Espíritu, ahora que se acerca Pentecostés, ¿no? Y no debemos de olvidar que el Espíritu es quien precisamente guía a la Iglesia. Exacto. Padre, en este momento, en esta breve explicación que usted nos ha dado, yo tengo un montón de luces de bengalas de tantas preguntas que le quisiera hacer, que se me agolpan, porque esto es importante para nosotros. Estamos viviendo una época, yo la considero así, como católica, de oscuridad, pero de gran purificación en la iglesia. Y me llama a nivel de humanidad, pero me llama la atención dos palabras que usted dijo. Una al principio, que para él lo importante ha sido el amor, la primera palabra que usted dice, yo resumiría en 7, pues la primera usted dijo el amor. Y ahorita acaba de decir esta otra palabra se me pasó. Bueno, el amor y esta palabra de que él se dejó llevar a la voluntad de Dios. Sí. ¿Cómo podemos hacer más consciente de esto, Padre? Es decir, saber que como cristianos el amor es nuestra esencia y discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es una buena pregunta. Lo primero que quería decir es que usted ha acertado muy bien diciendo la necesidad de la purificación, porque Ratzinger entiende
la Sí. reforma y la reforma de la Iglesia como purificación. Y Sí, sí, entonces, en ese sentido, si había que hacer limpieza, hay que hacer limpieza, ¿no? sí, Esto porque me lo ha sugerido sus palabras, pero luego paso a sí. responder la pregunta, ¿no? O No, sea, padre, pero eso es ah, importante porque es el Espíritu Santo. sí, no, efectivamente. Nos está guiando, sí. Efectivamente, y el Espíritu Santo es amor, ya que la Sí, segunda parte de la pregunta iba sobre eso, ¿no? sí. Y entonces, a veces nosotros pensamos que el amor es contrapuesto a la obediencia, como si el amor es una especie como de fluvio romántico que va manando y brotando de un modo casual, caprichoso, incluso contradictorio. ¿eh? Y entonces, ante esos quiebros y requiebros de corazón, que si una persona sigue simplemente esos dictados, un tanto emocionales, pero intensos, desde luego, pero Ujú. eh, un- equívocos o contradictorios, pues aquello puede acabar de un modo en el cual uno se encuentra en un lugar donde no quería estar, ¿no? Sí. Entonces, por eso amor y obediencia no tienen que ir, no tienen que ser contrapuestos. Estaba pensando ahora una imagen que ponía el mismo Ratzinger, ¿no? Diciendo, eh, como saben, Ratzinger no jugaba al fútbol, así como Juan Ujú. Pablo II jugaba de portero, él no. O sea, que nadie es perfecto, ¿no? Ni siquiera Sí. Ratzinger, ¿no? Ujú. Pero cuando él era arzobispo de Múnich y Frisinga hubo unos mundiales de fútbol. Y entonces él ponía el ejemplo de un buen futbolista, pongan el nombre que quieran, ¿eh? Ujú. Cómo mueve con toda soltura y con toda libertad ¿eh? el balón en el terreno de juego. Ujú. ¿eh? Y uno puede pensar que hace lo que le da la gana, un poco a los dictados caprichosos del corazón o del amor humano. Y si uno se para a preguntarle a ese jugador de fútbol, decía Ratzinger, y le pregunta, ¿usted obedece? Él dirá, pues yo obedezco en primer lugar a las reglas, al reglamento del fútbol. Ujú. Después obedezco a mi capitán, obedezco a mi entrenador, obedezco, si te descuidas, al vecino que le dice cómo tiene que mover el balón. Y una persona realmente libre es la que sabe poner en juego esas reglas con soltura, con naturalidad, con libertad. ¿eh? Y en el fondo también es el amor. El amor es amar incluso lo que no se ha elegido. Ujú. Es saber conjugar esas cosas que nos vienen dadas en un gran proyecto y no simplemente encapricharnos con algo puramente coyuntural, ¿no? Por eso Ujú. decíamos que hay dos encíclicas a las cuales Benedicto XVI se ha dedicado al amor. La segunda de ellas se llama La verdad en el amor. Ujú. O sea, como amor y verdad son dos realidades complementarias. O sea, como el amor sin verdad, por ejemplo, es algo arbitrario o puramente sentimental. Pero la verdad sin amor también es peligrosa. A veces a lo mejor nos han dicho algo que es verdad, pero nos lo han dicho con dureza, con poco cariño. Y decimos, oye, no es esto, ¿no? Y entonces él ahí explica cómo amor y verdad forman como una realidad estructural, complementaria, una retroalimentación, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces la verdad necesita el amor y el amor necesita a su vez de la verdad, ¿no? Yo creo que esto también es una de las grandes propuestas que hizo Benedicto XVI durante su pontificado. Y de hecho, esta complementariedad entre verdad y amor es como un mantra que se va repitiendo durante Ujú. todos esos años en los cuales él fue el sucesor de Pedro, obispo de Roma. Sí. Gracias, padre. En una de las entrevistas, quiero ver qué le digo, qué le pregunto ahora. Hay una pregunta a mí también, porque yo hago preguntas que a mí me gustaría saber para mejorar mi vida interior, padre. Muy Entonces, yo bien. quisiera que usted me dijera, ¿cómo ama José, Joseph, el hombre,
a Jesús de Nazaret? ¿Cómo usted cree que lo ama y cómo cree usted que es su vida ahora con él? Pues yo creo que lo ama con locura, dentro del comedimiento habitual de su carácter, porque él es un Sí, hombre así pausado, sí, racional, sí, poco místico, poco emocional, podríamos pensar, poco sí. pero hay un amor profundo. Uf, La fidelidad que él profesa a la persona de Jesús solo eh, es para recordarnos la centralidad de ese nombre, el de Jesucristo. mm, Como en el centro de la iglesia está siempre Cristo, como a veces en la iglesia hablamos demasiado de cosas eclesiásticas, ¿no? Y sí, no hablamos suficientemente de Dios y de Jesucristo. de Es una cosa que Jesucristo. él repite, ¿no? Le Ah, voy a contar una anécdota ocurrida con unos obispos latinoamericanos, ¿no? sí, Él cuéntenos, cuenta padre. cómo vinieron dos obispos, entonces le dijeron lo siguiente, ¿no? Mire, el otro día han venido una comunidad de indígenas para agradecernos todo lo que la Iglesia Católica ha hecho, ¿no? Pues ha construido un puente, un pozo, ha hecho una escuelita, incluso construido un dispensario médico. O sea que les estamos muy agradecidos. Pero como necesitábamos que nos hablaran de Jesucristo, resulta que han venido unos protestantes, nos han hablado de Jesús y nos hemos hecho protestantes. Ah, Dios, Entonces, qué él dice que esa tremendo. anécdota le dejó muy pensativo, ¿no? Sí, Por sí. eso, desde entonces se dio cuenta de la importancia de confesar el nombre de Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y desde entonces no ha dejado de hablar y de escribir sobre este tema. De hecho, está esa obra cumbre, yo creo, de toda su vida, que es la trilogía, esos 3 libritos sobre Jesús de Nazaret, Sí, que Jesús es de una Nazaret. meditación y una profundización personal sobre la figura de Jesucristo. Incluso siendo papa, uno podía Siendo, pensar, bueno, ¿cómo es que siendo papa se dedicaba a escribir ese libro? Es que no tenía nada que hacer. Bueno, tenía muchísimo que hacer. Lo que pasa es que él pensaba que una de las tareas centrales de su ministerio como papa era precisamente hablar de Jesucristo. Y por eso nos ha dejado esa joya que son esos libros sobre Jesús. ay, qué maravilla. Gracias por decirme esto, Padre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar más con locura a Jesucristo? Así, pero con locura de verdad, que se nos note que estamos enloquecidos, Bien. que de verdad que se nos note, Padre. Sí, bueno, Leonardo da Vinci decía que un gran amor es hijo de un gran conocimiento. Si uno Ay, quiere querer a una persona, necesita conocerla. ¿Bien? Digo, hay gente que quiere sin conocer a la otra persona. exacto. Y eso, por Es sabia ejemplo, eso. usted lo sabe también como yo. Las Sí, relaciones son un peligro. Hay sí, gente que quiere amar a la otra persona sin conocerla. así es. Así. Entonces, a nosotros como cristianos no nos puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos que conocer, aquí decimos al dedillo, perfectamente. Sí, al dedillo le ¿Eh? entiendo también, sí. Sí. Ujú. Entonces, como tener un resumen casi cinematográfico de la vida de Jesucristo, escuchar sus palabras y luego también pasar a la acción, hablar con él, tratarle, y de ese diálogo, de esa conversación, de esa plática personal con Jesucristo, nacerá un verdadero conocimiento que encenderá y aumentará nuestro amor. Yo creo que ese es el mejor modo, ¿no? Un buen Sí, conocimiento que nos lleve a un gran amor. pues allí quizás para ir terminando aquí, eh, quiero traer otra pregunta que le hicieron a usted. No fue pregunta, sino que usted hizo un comentario dentro de esta entrevista donde hablan de que él se retiró para orar eh, y escribir. Y entonces usted le dice a usted, le parece poco, Sí, ¿verdad? claro, es que eh, a veces pensamos que, bueno, se dice, la oración es muy importante en la iglesia. Y
pero luego a lo mejor lo dejamos para especialistas en la materia. Ujú. Bueno, ya hemos dicho que hay un interés pragmático, práctico, por el cual Benedicto XVI piensa en conciencia, decide en conciencia que tiene que renunciar. Es que hay un papa más joven, con más energía, que acometa esa reforma, esa purificación de la Iglesia, ¿no? Pero entonces él podía decir, bueno, pues ahora me voy de vacaciones a Baviera o no sé, al trópico, ¿no? Ujú. A una isla tropical, no. Ujú. Se queda en el centro de la Iglesia, los jardines vaticanos, a llevar esa vida de silencio, de oración, de trabajo. Porque eso es importante en la Iglesia. Él dijo que se retiraba del gobierno de la Iglesia, que subía al monte a orar, como hizo Jesús. Que a veces eso, decimos que la oración es muy importante y Benedicto XVI no solo lo cree, sino que lo ha realizado a través de esta renuncia, este retiro en los jardines vaticanos, ¿no? Ujú. Sus días pasan, por decirlo así, como en la retaguardia, como tantos cristianos y cristianas que sostienen a la Iglesia con su oración. Podemos pensar que en la Iglesia son importantes pues, los papas, los obispos, los curas. La Iglesia es más importante esas personas que rezan, que madrugan, que trabajan, que ofrecen su vida a Dios. Y con eso sostienen la Iglesia. Él ahora simplemente pues concelebra la Eucaristía, reza el rosario por los jardines vaticanos, lee, medita, pero así está sacando adelante la Iglesia, construyendo Sí, el reino. Y sí, así pasa día tras día dando gloria a Dios desde el mismo corazón de la Iglesia. qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo ama entonces el Papa Benedicto XVI a la Santísima Virgen, ya que es el mes de la Santísima Virgen? Bueno, él ha tenido una conversión mariana, podríamos decir. ¿Sí? Él en tiempos del concilio era como mucho más frío. La verdad es que Baviera es también tierra de María, ¿no? Hay pues, Sí. el santuario del Tötting, o hay muchas capillitas o imágenes de la Virgen, ¿eh? Pero él tiene una especie como de miedo de decir, bueno, hablar de María nos va a alejar de otros cristianos, especialmente a los protestantes. Y entonces en tiempo del concilio él tiene como una crisis, pero él como es muy teólogo, lo que hace es decir, bueno, pues vamos a la Biblia, a la Escritura, ya que los protestantes hablan tanto de la Biblia, vamos a decir lo que la Biblia nos dice sobre María. Entonces va descubriendo la figura de María y se da cuenta de que es parte esencial por deseo, por designio explícito de Jesucristo en la historia de la salvación. Entonces, en una entrevista que hizo en el año 2000, cuenta, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, cómo él, cuando llegaban todos estos problemas a su meso de trabajo en la Congregación de la Doctrina de la Fe, no debemos olvidar que la Congregación de la Doctrina de la Fe es el lugar más duro de toda la Iglesia. Sí. Entonces, cuando llegan esos papelones a su mesa de trabajo, ahora lo hemos sabido, ¿no? Con todo el tema de los abusos, etcétera, etcétera, Sí. él dedicaba los viernes, días de pasión, a despachar esos expedientes que eran dolorosísimos, ¿no? Wow. Entonces, decía, yo cuando no podía más, cogía el rosario y empezaba ahí a desgranar Ave Marías. Fíjese. Y entonces decía que tenía como la paz en ese momento, ¿no? Y Sí, sí. concluía, ¿no? Yo, decía él, ¿no? Conforme pasa el tiempo, soy cada vez más mariano, porque me doy cuenta de que ser mariano es el mejor modo de ser cristiano. Ay, qué belleza. Como María nos acerca más a la figura de Jesús, a la figura de Jesucristo. Y de hecho, cuando él estuvo en Baviera en el año 2006, fue al santuario Altötting, que es un santuario de la Virgen María que hay ahí en Baviera. Le acompañó un obispo luterano. Y frente a este obispo luterano, explicó la figura de María en la historia de la salvación comentando el pasaje de las bodas de Caná. Decía, ¿qué hace María? Por repetir estas palabras.
haced lo que Él os diga. O sea que la tarea de María consiste precisamente en llevarnos a Jesús y en animarnos a cumplir su voluntad. Sí. Entonces, digamos que eso le ha ayudado a él a descubrir la importancia de la devoción a María, porque siempre nos lleva a Jesús. Amén, Padre. Pues ha sido un verdadero privilegio y alegría tenerlo. Y yo siempre le tengo que hacer una pregunta, Padre, como a todos los padres. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que usted tiene de su mamá y cómo le enseñó a hablar, a amar a la Virgen? Pues la verdad es que son tantos, Ajá. pero yo soy natural de Zaragoza. Y Zaragoza, o Zaragoza, como dirán allá, tiene un santuario de la Virgen que es la Virgen del Pilar, que Sí, sí, tiene sí, un origen muy antiguo y sí. sobre todo hay una gran devoción en esa tierra, ¿no? Entonces la experiencia más bonita que yo he tenido es cada vez que voy con mi madre, que todavía vive, ¿no? Y de vez en cuando la acompaño, a visitar a la Virgen, en el santuario del Pilar, ¿no? Entonces ese es el recuerdo como más bonito que tengo. Desde pequeño, Padre. Desde pequeño y todavía Qué seguimos yendo, bonito. ¿no? O sea que es Sí, un recuerdo sí. que recordamos continuamente. Fíjese, fíjese, qué bonito, Padre. Bueno, pues quiero agradecerle por estar aquí. Les invito otra vez a que busquen la biografía Benedicto XVI de Sí, de la editorial San Pablo, sí. Editorial San Pablo, y sigan al padre Pablo Blanco en sus redes. Allí él es un tuitero muy bueno. Los tweets que manda son maravillosos. Y bueno, padre, nos puede dejar por favor con su bendición. Por supuesto, les doy la bendición que Tobías dio a su hijo cuando iba a emprender un viaje. Nosotros que estamos en el viaje de la vida, en esta peregrinación, les doy la misma bendición. Por la intercesión de Santa María, que tengan ustedes un buen viaje, que el Señor esté en sus corazones y que sus ángeles les acompañen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y Bueno, a muchísimas ustedes. gracias a ustedes también. Hasta el próximo lunes y que su semana esté llena de gracia y que quiera ser santo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Padre.